Hola, queridos amigos, queridos estudiantes. Vamos a hablar de Kierkegaard y el tema de esta conferencia sería Kierkegaard y el misterio. Como ustedes saben, Kierkegaard trató de recorrer la vida humana desde sus estados más estéticos, más de placer, más de conveniencia personal y búsqueda de satisfacción personal, atacando por las obligaciones familiares, personales, colectivas, sociales, hasta el desarrollo de una vida cristiana, religiosa, que resulta muy patética, muy difícil de asimilar, porque para mentalidades que no necesariamente son protestantes, que no necesariamente incluso son protestantes moravas, aparecen como lineamientos religiosos de mucho peso, de mucho rigor, de mucha observancia. Kierkegaard trató de ver a lo largo de estos diferentes tipos de existencia el desarrollo de una personalidad. Pero lo que es importante recalcar es que esos desarrollos como que iban o van hilvanados unos con otros. Hilvanados en el sentido de que la insatisfacción de la vida humana siempre está presente. La poca realización, el poco dinamismo de la vida humana al final es lo que aparece como una constante de insatisfacción y de necesidad de trascender. Entonces, cuando nosotros hablamos del misterio en Kierkegaard, lo que estamos tratando de explicar es cómo en la evolución de los estados de la personalidad humana hay cosas inexplicables que al final de cuentas resultan, se explican por un proceso espiritual. Entonces, para usar el lenguaje kierkegaardiano de la ejercitación del cristianismo, ¿por qué ese misterio? Porque la vida parecía tejida desde el principio, una vez que se ha vivido cristianamente, parecía tejida desde el principio un encuentro con el infinito. Y era tan huidizo el concepto, y era tan huidiza la experiencia, y era tan poco posible de percibir. ¿Por qué? A eso es lo que llamamos el misterio. Y al final de cuentas es el misterio de la revelación. Y al final de cuentas es lo que a Cristo mismo le pasó. Entonces retomemos en la ejercitación del cristianismo un enfoque que hace a partir de un pasaje bíblico en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, el versículo 32. Lo trata de estudiar, lo trata de analizar. Ese versículo lo que dice lo siguiente: y yo, si fuese levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Si yo, reconoce Jesús en él su yoicidad, su mismidad, su realidad de espíritu, de persona, que se va aguando constantemente en una relación espiritual de un ser finito con un ser infinito y eterno. Yo, si yo fuese levantado en la tierra, atraeré a todos hacia mí. Si yo, Jesús, fuere crucificado y colocado con una muerte ignominiosa en un madero y me separara ese madero de la base de la tierra, y todos me ven, no solo me van a ver, sino que los atraeré. Aquí es necesario recurrir a aquel famoso procedimiento de comprensión kierkegaardiana, la dialéctica cualitativa. Es necesario establecer los puestos. Yo me reconozco
Pero yo, cuando me reconozco, también tendría que pensar en lo que yo no soy, los otros. Yo, si fuere levantado, también tendré que pensar en el otro puesto. Si yo no fuese levantado, si yo no fuese crucificado, pero si yo fuese levantado, atraeré a los otros, a los que no son yo, hacia mí. Renunciando a mí, atraigo a los otros a mí. Yo frente a los otros y ante la posibilidad de por no ser elevado y no ser crucificado, me quedo en la tierra, pero no podré atraer a nadie. Ahí hay un misterio. El misterio de por qué Jesús tuvo conciencia, si era verdadero ser humano, tuvo conciencia de esa realidad espiritual. Y entonces, este comentario de Kierkegaard trata de explicar ese pasaje. Y es el motivo de por qué nosotros estamos hablando de misterio. Dice Kierkegaard, si vino al mundo, encontró el juicio en el mundo. Así como encuentra juicio en el mundo quien se decide a tener una vida propiamente cristiana. ¿Por qué? Si toda la realización personal iba encaminada, superando etapas, primero la estética, luego la ética y luego la religiosa, ¿por qué la religiosa, que se suponía que era la culminación, es precisamente una culminación de humillaciones? El ejemplo de humillado es él, Jesús. Si soy humillado, entonces soy amado, amado por mi Padre, amado por el Padre Dios, y por esto mismo soy exaltado. Quien ama recibe a cambio ofensas, vituperios, pero si tú le amas al que te ama, a Dios, entonces caminas con gusto la humillación. Pero si te amas a ti mismo, las humillaciones te resultan insoportables y exiges la mudanza de las humillaciones. Y así no se puede cambiar. Que en lenguaje kierkegaardiano significa así no se puede vivir. Esperando salir de las humillaciones, reclamando yo no tengo por qué vivir humillaciones, propio de la vida cristiana recibir humillaciones, así dice Kierkegaard, no se puede caminar, no se puede vivir. Pero en la humillación está la posibilidad de dar gloria a Dios. En la humillación está el sentido de superar a la tierra y encontrar el infinito de la eternidad. A la altura del tú infinito se ingresa a la realidad infinita. Y esa altura precisamente es la desaparición de la finitud mortal. Si quieres ser eterno, tienes que renunciar a ser mortal. Y eso ocurre, como hemos dicho, en el reconocimiento del instante. Si yo fuere levantado a la tierra en este instante, en un instante, que al final es la conjugación de lo finito, lo temporal, con lo infinito y lo eterno, si yo fuere levantado en este instante, atraeré eternamente a todos hacia mí. El misterio tiene que ver con el reconocimiento del instante, con el desciframiento del valor del instante. Dicho de otra manera, mucho más radicalmente, con desenmascararle a los mortales que su mortalidad, que está figurada y configurada en un desvelarse permanente por el futuro, debería estar más bien dirigida en un desvelarse por experimentar continuamente los instantes que se gozan en el presente. El misterio del hombre está en el tiempo, y el tiempo no es una realidad a futuro, sino una experiencia instantánea de un presente que es, desde ya, gozo y anticipo de la eternidad. Kierkegaard no avanza
en sus libros definiendo qué es la eternidad y qué va a ser la vida eterna. Más, en su diario bastante tajante. Dejad de preguntaros y de ambicionar vivir en la vida eterna, porque eso solo le compete a Dios darlo como es. Lo que a ti te compete es experimentar, y aquí va a ser personal, lo que a ti te compete, sobre Kierkegaard, es experimentar con agradecimiento el hecho de sentir en un instante la relación con el infinito. Desde su majestad, Dios veía las cosas, Dios ve las cosas. Sigo con el texto de Kierkegaard. Desde su majestad, Él ve las cosas. Desde su majestad, Él vio que su hijo era peregrino en la tierra, con una pequeñez propia de un hombre, contribuciones y cargas que eran propias de hombres, ante enfermos y tristes y necesitados, siendo él mismo la verdad, temió el cumplimiento de sus estados proféticos anunciados en las Escrituras. Tenía que realizar algo plenamente, completamente, y lo temía porque él era completamente humano. Los seres humanos podemos encontrar un diseño que en nuestras propias proyecciones libres se arrojan el atributo de idealizar, de ponerse como meta. Pero resulta, según Kierkegaard, que en la experiencia cristiana, esas metas no necesariamente conducen a la felicidad ni se van a concretar. Sin embargo, pero misterioso, diría Kierkegaard, es porque el hombre se hizo ese diseño. Porque el hombre es libertad. Y bueno, la pregunta entonces es, siguiendo con el capítulo, ¿y por qué en esa pequeñez existe la libertad? La respuesta es porque la manera de elevarse desde la libertad es la humillación. Y porque en la humillación lo que encontramos es la temporalidad. Y en la persecución encontramos la temporalidad, o sea, la pequeñez humana. Elegimos porque somos pequeños, porque nos intuimos como pequeños. Y solamente superando los estados de pequeñez es como al final descubrimos que no somos tan pequeños, pero que somos precisamente no pequeños en el disfrute de ese tiempo pequeño que es la temporalidad unida con la eternidad, o sea, un instante, que es lo más pequeño que el ser humano puede existir. Entonces aquí hay una paradoja. El misterio de la vida humana se desenmascara y se aclara en ese instante pequeñísimo que es la experiencia, la vivencia del instante. El malhechor en un instante es crucificado a la par del hombre, Dios y hombre. En medio de su ignominia, reconoce su pequeñez de malhechor y asciende a la gloria una vez que admite el encuentro con el que no puede morir. Así la gloria aparece para él como un abrirse las puertas, no como un vivir en eternidad, sino como un abrirse las puertas. El hombre tiene muchas ideas de la eternidad, pero es que el hombre no ha vivido la eternidad para que tenga esas ideas, dirá Kierkegaard. Es importante descubrir los complementos de la simplicidad. Es importante encontrar que toda la vida está abocada a un continuo y afanoso explicarse todas las cosas. Y que todo lo que importa de un momento a otro es suplantado. Y que el examen de las cosas, si nos abocamos a una vida religiosa,
progresiva, al final es sustituida por la obediencia a el impulso, la pasión de carácter sagrado, espiritual. Ahora, de un momento a otro, para el hombre cotidiano, vulgar, el Dios, Jesús, puede aparecer como una majestad. Así nos dice Kierkegaard. Así mismo, ante sí, y puede aparecer y deslumbrar. Y él quiso que deslumbrara, pero en otros momentos ese modelo de majestad puede aparecer como el digno modelo de ser olvidado. A nadie le gusta encontrar un Cristo o un Redentor que en pocas palabras invita, pero que en muchas palabras calla y parece que queda venido por la fuerza bruta de los hombres, cuando precisamente es elevado en una cruz a la altura. Parece que los hombres lo han vencido. Entonces hay algunas personas que no les gusta ese Cristo crucificado. Lo quisieran más revolucionario, más aguerrido, sin que suscite tantas preguntas. Y la pregunta es por qué suscita las preguntas. Y la pregunta es por qué al final sigue. Y por qué al final vence desde su humillación. Dice Kierkegaard vence indiscutiblemente advirtiendo la ligereza de los demás. Vence indiscutiblemente porque los demás sienten la fuerza, por eso son atraídos. Es una debilidad humana la atracción, sentirse atraído. Y esa figura de Jesús le atrae. Al común de la gente le atrae. Que el espíritu después, vamos a ver aquí, sienta la muerte de la fe, la muerte del espíritu y se decida a ser él porque le teme al infinito, es otra cosa. Pero todos los hombres, diría Kierkegaard, sienten fácilmente un momento de atracción por ese extraño crucificado que se dejó hacer un desparpajo humano. Delante de él, delante del crucificado, todas las futuras verdades y necesidades parecen cesar, porque su sufrimiento y la muerte parece que entran en él con suavidad y con un renovado brío. Se da entonces en el individuo una seriedad que se cierra en un seco examen. Ver al Mesías crucificado, ver al Jesús crucificado produce un impacto en el espíritu. Y la imaginación vuela y la perfección de la imagen que se está viendo conmueve a nivel estético, conmueve a nivel estético y combate contra las fuerzas pulsionales. Y acabada la imagen de ese crucificado, es idealizado como un héroe. Y pasamos al nivel ético. Es un héroe. Ha rebasado el poder de las imaginaciones humanas. Ha entregado su vida más que un beta. Y mediante su imaginación de Salvador y mediante sus acciones, ha superado a los haraganes con sus discursos y ha despachado todas las políticas agresivas para demostrar que el amor puede convencer y que es posible convencer con actos y no con palabras o por la fuerza. Es más, ha ridiculizado la fuerza de los romanos y la fuerza argumentativa de los sacerdotes que lo han llevado a ese estado y ha confirmado la palabra profética que divinamente sobre él se ha dado. Entonces es muy extraño, ¿no?, que en medio de la contradicción se haya dado una claridad, una nueva realidad. Y entonces Kierkegaard termina, se trata de que hay un poder en la infinitud. Ese poder se llama providencia.
Ciertamente los mandatos y las órdenes están al alcance de la vida de los hombres. Se pueden aprender desde muchacho o se pueden rechazar con toda seriedad en cualquier época de la vida. Se puede resistir diariamente al análisis, examinando cada uno de esas promesas y de esos argumentos. Pero lo que no se puede hacer es considerar que hay un embaucamiento en la verdad, cuando la verdad de un colgado en un madero atrae y está esperándonos ciertamente como una realidad más allá de la fantasía, y que ese sufrimiento nos deshace el espíritu por dentro y nos descubre nuevas realidades conjuntamente, por eso nuevas verdades. Y entonces el reconocimiento de esa figura se hace infinito, un reconocimiento eterno. En un pasaje de sus